Amigos, nuevamente con ustedes, Otra Mirada TV en su programa Mesa Política. Esta vez nos acompaña el doctor Juan de la Puente, un destacado analista de los sucesos políticos peruanos. Juan, el día de hoy queremos tratar este fenómeno político en cierta manera nuevo y en cierta manera antiguo, que es la persistencia de Keiko Fujimori a la cabeza de las encuestas, que no es de las últimas semanas ni meses, tiene creo 2 años por lo menos, quizás más. ¿A qué crees que se debe? Hay diversas tesis que se han venido planteando. Por un lado, bueno, casi el sentido común diría, es el recuerdo del buen gobierno de Alberto Fujimori. O por otra parte, quizás una buena campaña de Keiko en los últimos años, un renovado producto político al que estamos acudiendo. ¿Crees tú que esto va a persistir? ¿Crees que esta distancia del albertismo de su padre en Keiko Fujimori se va a profundizar? ¿Crees que sería fatal que se profundice, como dicen algunos? En fin, ¿a qué se debe, cómo se proyecta el fujimorismo a través de Keiko? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, evidentemente lo antiguo de este fenómeno es el quinto electoral que tenía el fujimorismo, ¿no? 20-21%. Lo nuevo son los 10 o 12 puntos que tiene Keiko como cosecha propia. Y esto, digamos, es más evidente en las 4, 5, 6 mediciones que han hecho la mayoría de encuestadoras en los últimos meses. Yo creo que la razón de este incremento es la derrota de Humala y la desmovilización, por lo tanto, de los movimientos sociales. Es decir, creo que hay una lógica de algún modo pesimista respecto del cambio que tiene que ver y que deriva en el empoderamiento de una opción claramente conservadora. O sea, ¿tú dirías que hay parte del electorado de Humala que se muda al fujimorismo? Yo creo que los 10 o 12 puntos que tiene hoy día Keiko Fujimori tiene que ver con demandas insatisfechas por determinado sector de la sociedad, en este caso por la izquierda, que viran evidentemente a un sector de quien la memoria colectiva, equivocada o no, considera que ha tenido aciertos, que es además el núcleo del 20% que tuvo Keiko Fujimori en la primera vuelta. Porque si el gobierno de Humala hubiese sido exitoso, era evidente que la continuidad de Humala no se proyectaría en una lógica conservadora, como ha pasado en otros países de América Latina. De modo que para mí el performance de Humala y la desmovilización de los movimientos sociales están muy ligados a este 10 o 12% que es lo nuevo del fenómeno Keiko Fujimori. Ahora, tampoco podría ser categórico en el sentido de decir que es el único elemento. Tiene mucho que ver también el comportamiento personal que ella ha tenido en esta guerra política de los últimos 3 años, que ha perjudicado a Toledo, que ha perjudicado a Alan García, que ha perjudicado al gobierno, pero a ella no lo ha perjudicado tanto, incluso a pesar de los desaguisados que ha hecho su bancada en el Congreso. Y quizás también tiene mucho que ver con el hecho de que no se enfila contra ella un nuevo antifujimorismo, sino el antiguo fujimorismo que me parece que no le alcanza para bloquear el desarrollo de su candidatura. En el antiguo fujimorismo hay 2 elementos, ¿no? Quizás uno que funciona a favor de la candidatura de Keiko y otro en contra. El que funciona a favor, como lo acabas de mencionar indirectamente, es el recuerdo pues de esta gran red de clientela política, ¿no? Que organiza, bueno, la organiza Vladimiro Montesinos, hay que reconocerle derechos de autor en ese sentido, luego del referéndum constitucional de 1993 y que permite esa reelección en 1995. Pero ese recuerdo de esta red clientelar, de esa capacidad de hacer la pequeña obra, etcétera, se contradice con el carácter de dictadura que tuvo ese régimen, para algunos autoritario, para otros dictatorial, y que ha pesado todos estos años frente al fujimorismo. ¿Cómo es que finalmente el recuerdo de lo que le dio a un cierto sector popular queda y, digamos, el mal recuerdo de lo que significó el autoritarismo político, que fue la causa por la cual termina el gobierno, cae el gobierno de Fujimori, no sea lo que predomine en la memoria colectiva? Esto es incluso anterior a Humala, ¿no? Es anterior a Humala, eso es con Toledo y con García. Lo que pasa es que la herencia del fujimorismo
Una parte es recuerdo y la otra parte es vivencia, porque Fujimori nos deja un régimen político de la antipolítica, que no ha podido ser cambiado en los 3 gobiernos constitucionales. De algún modo, el empoderamiento de Keiko también implica un fracaso de la política democrática que no ha podido hacer profundas reformas, por lo menos institucionales, en estos 15 años. Y de los políticos. Y obviamente de los políticos y de la política. Yo siempre digo que la antipolítica es el pequeño Fujimori que todos llevamos dentro. Entonces, esta idea de un recuerdo antiguo del Fujimorismo en realidad es también una vigencia. Entonces, el empoderamiento de Keiko implica también el fracaso de una promesa política, porque de algún modo, menos García, menos Toledo, pero mucho más Humala, implicaba un retorno de la política, ¿no? Eso fue la candidatura de Humala, y eso es lo que no tenemos. De modo que el empoderamiento de Keiko es un empoderamiento, digamos, de la política, de la antipolítica en su fase superior. Ahora, ¿tú crees que esta persistencia de la antipolítica se la debemos exclusivamente al Fujimorismo y a Alberto Fujimori? ¿No tiene que ver también con la manera como se administra este modelo económico neoliberal que promueve el individualismo, castiga la acción colectiva, etcétera? Eso es cierto, pero también es cierto que digamos, los giros de este modelo han contribuido también a que Keiko Fujimori aparezca como no tan peligrosa como el 2011. Para empezar, tanto primero Toledo y luego García innovaron este modelo, le incentivaron demanda, hicieron políticas sociales. Humala está haciendo un programa de universalización de derechos que es Caliwarma, y entonces este modelo de hoy, del año 2015, no es el modelo del año 92 y 93. O sea, ¿ha sido mejorado en algún sentido? Sí, yo creo que tiene músculo, es un modelo que tiene músculo. Yo creo que la candidatura de Keiko también tiene que ver con el hecho de que yo creo que el mercado en el Perú es uno de los más legítimos de América Latina, ¿no? ¿En qué sentido legítimo? En el sentido que la gente tiene críticas centrales a los efectos del modelo, pero no está dispuesto a empoderar una propuesta radicalmente distinta. Esa es la razón del giro de Humala desde el año 2006 al año 2011, y entre la primera y la segunda vuelta del 2011. Entonces, a mí me parece que el Fujimorismo también expresa cambios en el electorado, ¿no? En la opinión pública. Este es un país que se ha hecho un poco más conservador por efecto de todo lo que estamos discutiendo. Las derrotas también te hacen conservadores, si es que no hay movimientos sociales que se expresen como un resorte del cambio. O alternativas políticas que puedan recuperar positivamente esas derrotas. Por ejemplo, ¿qué es lo que no se ha producido en el Perú? La última encuesta de GFK dice que el 24% de peruanos se siente de derecha, el 15% se siente de centro y el 14% de izquierda. Hace unos 15 años no era totalmente distinto. El 40% probablemente se sentía de centro y a los extremos la gente se sentía de izquierda y de derecha. De modo que a mí me parece que es absolutamente coherente la candidatura de Keiko, que expresa una derecha estructurada frente a un centro desestructurado y a una izquierda que es desestructurada y al mismo tiempo dispersa. Ahora, pensando en los actores políticos que tenemos en lisa, digamos, en carrera, ¿a cuál le ves posibilidades, como se dice en el argot electoral, de bajarse a Keiko Fujimori? Tenemos Keiko, 32, 35%, tenemos Kuczynski, 12, 15, 17%, tenemos Acuña subiendo, 8 o 9%, atrás Alan, después los demás, la izquierda no aparece todavía. Quizás si pensaras en una izquierda, en una candidatura antisistémica, diría, por allí podría haber una opción de bajarse a Keiko, pero no se ve con fuerza, al menos todavía. De las que están con fuerza ahora, ¿a cuál le ves más posibilidades y en qué momento? En este momento a ninguno. A ninguno. Porque en realidad yo he revisado encuestas 5 meses antes de las elecciones, el año 2001, 2006 y 2011, y no he encontrado un escenario donde hay una candidatura que tiene más de un tercio y el resto que casi juntas no le llegan. No le llegan. Ya, ese es el modelo que yo llamo de Blancanieves y los 7 enanitos. Es decir, los enanitos pueden seguir peleándose para hacer una alternativa a Blancanieves, pero Blancanieves sigue siendo lo que es. La única alternativa, me parece, está en más que enfrentar en este momento a Keiko, es cómo producir un centro o cómo producir una candidatura de izquierda. Y entonces, claro, eso es imposible en este momento, por lo menos por ahora.
¿Por qué? Porque ningún candidato que aspire a ese espacio está construyendo un relacionamiento social. Parecía, por ejemplo, que hubiese un pacto entre los candidatos para no referirse a la lucha anticorrupción, que sería un elemento diferenciador de las candidaturas. Ni siquiera las candidaturas de izquierda tienen un discurso fuerte contra la corrupción. Y en el tema de la seguridad ciudadana, salvo el asunto de sacar a los militares a la calle, en realidad también hay un pacto para no plantear esto como una discusión compleja, una discusión profunda. Pero siendo, digamos, quizás adivino hacia adelante, ¿quién crees que estaría en mejores posibilidades, te insisto en la pregunta, de los que hay? Por más que ahora no se vean, en 2 o 3 meses. ¿Esto debería darse en la primera vuelta, en la segunda vuelta? No, yo pienso que lo que tenga que hacerse en relación a impedir una ubicación expectante de Keiko Fujimori tiene que hacerlo en la primera vuelta. Porque un 35% de Keiko Fujimori en la primera vuelta, tú le quitas los votos blancos, viciados y nulos, se convierte en 41, 42, y es muy difícil batir a un candidato en la segunda vuelta. Pero yo creo que quien logre copar el centro y aparecer como centro, un centro creíble, viable, en función de un país que también tiene demandas específicas de cambio, podría hacerlo. Pero yo veo que en este momento no hay eso. Yo lo que veo es que, a diferencia de otros procesos electorales, los líderes, las opciones políticas no ofrecen cambio. La sociedad demanda cambios. Al extremo es que el CADE de las próximas semanas, su título es el cambio para crecer. Pero yo no veo ningún candidato que tenga una propuesta reformista. Radical a los candidatos. Sí, ¿no? Entonces, si hubiesen fuerzas antisistémicas o poderes fácticos que empujaran a Keiko a definiciones, podrían mostrar su limitación. Pero esto no pasa, o sea, eso no está sucediendo en este momento. Bueno, y ya yendo a una opinión más personal, ¿no? Saliendo un poquito del análisis, ¿qué le parece a Juan de la Puente un gobierno del fujimorismo? A Juan de la Puente, que fue un destacado periodista en el combate antidictatorial de los 90. Yo creo que el Perú sufriría mucho con una presidencia de Keiko Fujimori, ¿no? Porque además tendría dificultades en su posicionamiento internacional. Segundo, sufriría mucho el Estado y la sociedad en lo que implica la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Y en tercer lugar, yo creo que nosotros necesitamos un gobierno que tenga 4 condiciones. Uno, que sea un gobierno fuerte. Segundo, que sepa pactar. Tercero, que haga reformas. Y cuarto, que termine su mandato. Y yo tengo la impresión que Keiko Fujimori tendría dificultades para pactar, sobre todo en el Parlamento. ¿Y estaría en peligro de terminar su mandato, crees tú? Si es que ella no puede pactar. No, pero no solo Keiko Fujimori. Eso podría pasarle Casi también. Cualquiera. Eso le podría pasar a Acuña, eso le podría pasar a García, le podría pasar a PPK. Porque hoy día el Parlamento ha desarrollado lo que yo denomino una inteligencia criminal. Porque ya no vota rojo ni verde, vota ámbar, que nosotros no sabemos qué es. Y en un espacio, sabe a dónde va, claro, y en un escenario de fragmentación, eso termina siendo letal. Pero una cosa sí es cierto, así como hemos tenido gobierno de izquierda que han hecho giros a la derecha, podríamos tener un gobierno que para defenderse sea elegido por el lado conservador y haga giros a la izquierda. ¿Crees tú? Pero es... O sea, una Keiko de izquierda. No, anuncias. lo que yo puedo prever es de que para defender un gobierno y un pacto social, el fujimorismo de Keiko pueda terminar haciendo lo que hizo su padre. Porque si bien es cierto, el fujimorismo se amplió a una base social interesante, no solo por Montesinos, sino por el trabajo de Absalón Vázquez, digamos, esas posibilidades están todavía intactas. O sea, ¿tú crees que tiene relación con el antiguo fujimorismo, pero ya es otro fujimorismo? Sí, es curioso porque Keiko Fujimori está extrayendo candidatos con el mismo modelo que tuvo su padre, rectores de universidades, presidentes de cámaras de comercio, digamos, el modo de construir la representación política es más similar. o menos similar. Pero ojo, la última vez que el Perú eligió un presidente conservador con un discurso conservador fue el año 1956, ¿no? El señor Prado. Porque Belaún del 63, Belaún del 80, García del 85 para adelante, son presidentes más de centro o reformista. Esto implicaría obviamente una novedad. Ahora, para terminar, Juan, se nos abre, por la crisis del modelo, por el desarrollo de los movimientos sociales, se nos abren, creo yo, siguientes 2, 3 años de interrogante. Quizás de una crisis económica que se convierta en crisis social y no sabemos si en cambio político. ¿Tú crees que esto afectaría a una alternativa fujimorista o cualquier otra alternativa que ganara en el 2016?
en un sentido de que podría cambiar el sistema político? Yo creo que el sistema es más fuerte de lo que nosotros pensamos. O sea, este sistema. Este sistema es más... el año 2000, sí, el 92 y el 2000, digamos. Este es más fuerte de lo que pensamos, de lo que creemos y quizás de lo que queremos. ¿No? Es un tema muy fuerte. En Sobre todo de lo que queremos. Sí, en cada elección se descoce un poco, pero no se rompe. Y porque tiene, reitero, un mercado legítimo. Miren, hemos tenido... ¿Tú no crees que habría que romperlo? No, yo creo que habría que producir innovaciones de fondo. Lo que pasa es que Toledo gobernó 2/3 de su mandato con el pedido de vacancia y el gobierno no se cayó. García tuvo eventos muy serios y no se cayó. Y Humala está terminando su mandato con 15%. ¿Al poder económico, al poder militar detrás que no permitiría esto? ¿O quizás a la falta de organización social y política de este pueblo? Yo creo que nosotros tenemos poderes compartidos, que son poderes legitimados por las urnas, pero que además gobiernan con cuotas de poder muy importante, poderes fácticos, con medios. Los medios de comunicación, en el fondo, a veces acosan y a veces tutelan a Humala, esa es la verdad. Entonces también son un factor de poder importante. Pero yo diría que porque vamos a tener un resultado fragmentado, este sistema se va a caer, es muy complicado. Sobre todo porque hay pactos para no producir cambios. Ningún líder está hablando de las grandes reformas políticas. Y la reforma electoral, curiosamente, ha venido de los organismos electorales. Se ha ahogado. Sí, y además no venía de los partidos. Yo lo que pienso es de que en la perspectiva, cualquier cambio político, una propuesta de reforma política, no va a ser con los partidos, sino contra los partidos. O sea, en conclusión, amigos, tienes una visión pesimista, podríamos decir, Juan, del futuro inmediato político del Perú. Pesimista estable, sí. No, o sea, no creo que estemos caminando a una crisis revolucionaria y nada. Este es un sistema que va a aguantar. ¿Ni a una crisis democrática? No, podría avanzar una crisis democrática, pero yo digo un dato que es significativo. Por menos de lo que ha hecho Humala, que es un cambio de 180 grados en su programa original, han salido presidentes como De la Rúa, han salido Lucio Gutiérrez y otros más. En el fondo, tú no ves en el Perú a gente en la calle gritándole Humala traidor. ¿Somos un país dormido entonces? No, la gente le ha... O echando siesta. La gente perdona. Y el país le ha perdonado a Humala. Humala tiene 15% no por haber modificado su programa, sino por problemas del manejo de la política cotidiana. Bueno, Juan, muchas gracias por este intercambio. Esperamos tenerte de nuevo por acá pronto. Un gusto. Amigos, ha sido Otra Mirada TV en su programa Mesa Política. Próximamente estaremos de nuevo con ustedes. Gracias.